Era una noche oscura y lluviosa en las afueras de la ciudad. Pedro, un taxista experimentado con más de 10 años recorriendo las calles, se encontraba trabajando su turno nocturno. Las luces de la ciudad reflejadas en los charcos de agua en el asfalto creaban un ambiente lúgubre y desolado. Pedro había escuchado muchas historias de terror contadas por sus colegas, pero nunca había experimentado nada fuera de lo común en sus años de servicio. Esa noche, sin embargo, estaba a punto de enfrentar algo que lo cambiaría para siempre. Eran las 2 de la madrugada y Pedro estaba cansado, deseando que su turno terminara pronto. La radio del taxi susurraba una vieja canción de blues que le ayudaba a mantenerse despierto. Decidió dirigirse hacia una zona menos transitada, donde los clientes eran raros pero las tarifas solían ser más altas. Mientras conducía por una carretera sinuosa rodeada de árboles, vio una figura en el borde del camino, apenas visible bajo la tenue luz de la luna. Pedro se detuvo bajo la ventana y preguntó al hombre si necesitaba un taxi. El hombre, empapado y con un aspecto desaliñado, asintió con la cabeza y subió al asiento trasero. Su ropa estaba mojada y sus ojos parecían perdidos en el vacío. Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Pedro, intentando sonar amigable. Al cementerio de San Pedro, respondió el hombre con una voz ronca. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cementerio de San Pedro estaba a las afueras de la ciudad, en una zona que evitaba siempre que podía. Sin embargo, decidió no cuestionar al pasajero y empezó a conducir. Mientras avanzaban, notó que el hombre no dejaba de mirar por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. El trayecto se hizo cada vez más inquietante. Las luces de la ciudad se desvanecieron, dando paso a la negrura del campo. Los árboles parecían gigantescos y amenazadores. El hombre en el asiento trasero no había dicho una palabra desde que indicó su destino, lo que incrementaba la tensión en el ambiente. A medida que se acercaban al cementerio, Pedro intentó iniciar una conversación para romper el silencio opresivo. ¿Vive cerca del cementerio?, preguntó, esforzándose por sonar casual. El hombre se giró lentamente hacia él y con una mirada vacía respondió: No, solo debo visitar una tumba. Pedro tragó saliva, sintiendo cómo el miedo empezaba a apoderarse de él. Llegaron a la entrada del cementerio, un viejo portón de hierro oxidado que crujió al abrirse. El lugar estaba completamente oscuro, excepto a una tenue luz proveniente de una farola parpadeante cerca de la entrada. ¿Quiere que lo espere?, preguntó Pedro, esperando que el hombre dijera que no. Sí, por favor, no tardaré mucho, respondió el pasajero antes de salir del taxi y desaparecer entre las sombras del cementerio. Pedro se quedó solo en el coche, observando la entrada al cementerio con creciente ansiedad. El reloj en el tablero marcaba las 3 de la madrugada. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad. Intentó distraerse encendiendo la radio, pero la estática y los ruidos extraños solo lograron aumentar su nerviosismo. De repente escuchó un golpe en la ventana del lado del pasajero. Sobresaltado, giró la cabeza y vio a una mujer pálida con los ojos llenos de desesperación, golpeando el vidrio. Y Pedro bajó la ventana con las manos temblorosas. Por favor, ayúdeme. Mi hijo está en peligro, suplicó la mujer. Pedro dudó por un momento, pero la angustia en los ojos de la mujer era inevitable. Suba rápido, dijo, y la mujer entró al taxi. Mientras la mujer le daba instrucciones apresuradas, Pedro no podía evitar mirar hacia el cementerio, esperando ver al hombre regresar. Con el corazón acelerado, puso el coche en marcha y se dirigió hacia el lugar indicado por la mujer. El camino estaba oscuro y siniestro, y la mujer no dejaba de mirar hacia atrás, como si temiera ser seguida. Pedro intentó calmarse y concentrarse en la carretera, pero la presencia de la mujer y la situación extraña lo mantenían en vilo. ¿Qué le pasó a su hijo?, preguntó Pedro, tratando de entender mejor la situación. Está atrapado en un lugar horrible.
con personas que quieren hacerle daño, respondió la mujer, su voz temblando de miedo. Pedro aceleró, decidido a ayudar a la mujer y a su hijo. Sin embargo, algo no cuadraba en toda la situación. El camino que la mujer le indicó parecía llevarlos cada vez más lejos de la ciudad, adentrándose en una zona boscosa y aislada. Finalmente llegaron a una casa abandonada, apenas visible para la luz de la luna. La mujer le pidió a Pedro que esperara mientras ella entraba a buscar a su hijo. Él accedió, pero no pudo evitar sentir una creciente sensación de pavor. La mujer desapareció en la oscuridad de la casa, dejándolo solo una vez más. Pasaron los minutos y la mujer no regresaba. Pedro comenzaba a ponerse nervioso, considerando la posibilidad de ir a buscarla. De repente escuchó un grito desgarrador proveniente de la casa. Sin pensarlo dos veces salió del coche y corrió hacia la entrada. Dentro de la casa la oscuridad era casi total. Pedro sacó su linterna y avanzó por el pasillo polvoriento. Los gritos continuaban, llevándolo hacia una puerta al final del corredor. Al abrirla, se encontró con una escena que jamás podría haber imaginado. La mujer estaba en el centro de la habitación, rodeada por figuras encapuchadas que murmuraban en un lenguaje antiguo y oscuro. En el suelo, un círculo dibujado con símbolos extraños que brillaban con una luz antinatural. En el centro del círculo, un niño estaba atado y parecía inconsciente. Pedro sintió el impulso de correr, pero sabía que no podía dejar al niño allí. Reuniendo todo su valor, irrumpió en la habitación gritando para distraer a las figuras. En el caos que siguió, logró liberar al niño y llevarlo de vuelta al taxi. La mujer corrió detrás de ellos y juntos se alejaron rápidamente de la casa. Una vez en el coche, Pedro aceleró por el camino de regreso a la ciudad. Miró por el espejo retrovisor y vio que las figuras encapuchadas no lo seguían. La mujer, sosteniendo a su hijo en sus brazos, lloraba de alivio y de gratitud. Gracias, nunca podré agradecerle lo suficiente, dijo con la voz entrecortada por el llanto. Pedro asintió, todavía en shock por lo que acaba de presenciar. Mientras conducía de regreso a la ciudad, comenzó a darse cuenta de algo inquietante. La mujer y el niño, a pesar de estar mojados y sucios, no parecían estar realmente heridos. Además, la casa y las figuras encapuchadas, todo parecía sacado de una pesadilla. Llegaron a la ciudad y la mujer le pidió que lo dejara en una esquina cerca de un parque. Pedro dudó, pero accedió. Mientras bajaban del coche, la mujer se volvió hacia él una vez más. Gracias por salvarnos. Recuerda, a veces lo que parece ser la realidad puede ser una ilusión. Antes de que Pedro pudiera responder, la mujer y el niño desaparecieron en la neblina que comenzaba a levantarse del parque. Se quedó sentado en el taxi, procesando lo que acababa de ocurrir. Revisó el asiento trasero, donde aún quedaban las huellas de lodo, prueba de que no había sido un sueño. Decidió regresar al cementerio de San Pedro para ver si el hombre que había recogido al principio aún estaba allí. Llegó al cementerio y encontró el lugar desierto, excepto por una tumba recién abierta con una lápida que le heló la sangre. En la lápida estaba el nombre del hombre que había recogido esa noche. Pedro se dio cuenta de que el hombre había sido un espíritu, un alma en pena buscando su descanso final. El taxista se sentó en su coche, temblando, mientras la lluvia seguía cayendo sobre el cementerio, limpiando los restos de una noche que nunca olvidará. Pedro nunca volvió a trabajar en turnos nocturnos después de esa experiencia. Aunque siguió conduciendo su taxi durante el día, siempre llevaba consigo una sensación de inquietud, como si ya las sombras de aquella noche lo estuvieran observando desde lejos. La ciudad, con sus luces y ruidos habitables, nunca más le parecieron igual. Había visto lo que se ocultaba en la oscuridad y sabía que algunas puertas nunca deberían abrirse.